Porción bíblica Cheminí, octavo, quinta parte, jueves. Levítico capítulo 10 versículos del 16 al 20. Absoluto y relativo. Resumen. Moche presumió que la orden de Elohim de que los sacerdotes comieran las partes designadas para ellos de los sacrificios del día se aplicaba a todos los sacrificios del día, mientras que Aarón consideró que se aplicaba solo a los sacrificios especiales que se ofrecían ese día. Cuando Moche vio que Aarón y sus hijos no habían comido sus porciones de cada uno de los sacrificios comunes, exigió una explicación. Cuando Aarón explicó su punto de vista, Moche estuvo de acuerdo en que tenía razón. Comentario quinta parte. Las perspectivas de Moche y Aarón con respecto a las diferencias entre los sacrificios especiales del día y aquellos que se ofrendarían en forma regular reflejan sus énfasis con respecto a nuestra relación con Elohim. Moche se dedicó a transmitir la Torá de Elohim al pueblo, mientras que Aarón se dedicó a elevar al pueblo a la Torá. La verdad de la Torá es invariable, mientras que los seres humanos cambian continuamente. Moche vio la verdad de la Torá como siendo aplicable uniformemente a todas las situaciones, mientras que Aarón se dio cuenta de que cada situación tiene que ser evaluada para saber cómo aplicar la verdad intercambiable de la Torá en forma efectiva. Aarón vio que los sacrificios de una única ocasión son distintos que los que se ofrecerían regularmente, que la verdad de Elohim se refleja en forma distinta en diferentes contextos. En nuestras propias vidas debemos unir las perspectivas de Moche y Aarón para nosotros mismos. Debemos ser como Moche, dedicados a la verdad absoluta e incambiable de la Torá. Cuando interactuamos con otros debemos tomar en cuenta cómo Aarón, sus estados de ánimo e inclinaciones, acercándolos a la Torá a través del amor compasivo. Y Moche preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda, por el pecado, y he aquí que había sido quemado, y se enojó con Eleazar e Itamar, y los hijos que le habían quedado a Aarón, diciendo: Moche estaba muy interesado en que se cumpliera la orden divina. Por esta actitud fue llamado un siervo fiel, como está escrito en Números 12:7. No así con mi siervo Moche, en toda mi casa él es fiel. En este caso se trataba del macho cabrío de la ofrenda del pecado del primer día del mes de Nisán. Por alguna razón no había sido consumido por los sacerdotes. Los sabios presentan dos opiniones por las cuales esto había ocurrido. La primera opinión dice que había sido impura por haber tocado una fuente de impureza. En tal caso no se podía comer. La segunda opinión dice que fue quemado enteramente por el estado de luto de Aarón y sus hijos restantes. Como esta era una ofrenda que siempre se iba a ofrecer en Rosh Hodesh, no tenía la misma prioridad como las ofrendas para la instalación en el sacerdocio. Por lo tanto, tomaron la decisión de no comerla. Las ofrendas que no eran para la instalación en el sacerdocio no son ingeridas por un sacerdote durante el primer día cuando está de luto. Pero Aarón dijo a Moche: mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su ofrenda de ascensión delante de Jehová. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, hubiera sido grato a los ojos de Jehová. Solo un Cohen Gadol, gran sacerdote, sumo sacerdote, puede comer sacrificios en estado de luto, en hebreo onen, sin profanarlos. Pero aquí vemos cómo Aarón no lo quería hacer, porque consideraba que no era agradable delante de Jehová. Moche preguntó. Moche todavía tenía el mando y debía vigilar para que se hiciese todo como Elohim lo había mandado. Cuando se usaba un macho cabrío como ofrenda por el pecado, la sangre no era llevada al santuario, sino que era puesta sobre los cuernos del altar del holocausto. Ese día se había ofrecido un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y puesto que la sangre no había sido llevada al santuario, la carne debía haberse comido. No se había hecho así.
En consecuencia, el simbolismo del ritual se había desvirtuado completamente. Reclamó con insistencia. Moche tenía dos cuestionamientos: ¿por qué han quemado las ofrendas de Rosh Hodesh? Y asimismo, ¿por qué han comido las otras ofrendas? Se están contradiciendo. La mayoría de las ediciones del Pentateuco contienen una nota masorética que señala que estas dos palabras constituyen el punto medio de todas las palabras de la Torá, lo que enseña que toda la Torá gira en torno al planteamiento de interrogantes, por lo cual nunca se debe dejar de estudiar, sino por el contrario, debemos buscar una comprensión más profunda y amplia de la Torá. ¿Sería esto grato a Jehová? Aunque Moche se había dirigido a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y los había reprendido, quien contestó fue el padre. Aarón sabía que la acción de comer la ofrenda por el pecado representaba la transferencia de los pecados del oferente a quien la comía, como Moche lo había dicho. Pero después de lo ocurrido y sintiéndose parcialmente responsable por ello, no se había sentido capaz de llevar los pecados de otros. Con lo suyo ya tenía suficiente. No podía menos que sentirse apenado por la muerte de sus hijos. Quizás sintiera también algún remordimiento. Evidentemente pensó que en el estado de ánimo en que se encontraba su servicio como portador simbólico de pecados, no sería grato a Jehová. Solo un Kohen Gadol, gran sacerdote, sumo sacerdote, puede comer sacrificios en estado de luto, en hebreo onen, y fue considerado correcto ante sus ojos. Tan pronto como Moche oyó el razonamiento de Aarón, admitió que él tenía razón, y en una muestra de la humildad que era la esencia de su grandeza, Moche no pretendió defender su postura, sino que admitió sin resquemor alguno que Elohim solo le había dado las instrucciones respecto a las ofrendas específicas del día, tal como Aarón y sus hijos habían supuesto, mas se le había olvidado. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.